Mexicanos vendepatrias. Estos son los presidentes que cometieron errores garrafales en sus sexenios y fueron capaces de endeudar el país, triplicando la deuda externa por sus malas decisiones. ¿Cómo pasa un país próspero a terminar endeudado por generaciones? Estos son los presidentes que vendieron la patria a los extranjeros. Pues no solo endeudaron al país. Uno incluso lloró frente a las cámaras pidiendo perdón, reconociendo su error. Otro fue capaz de vender más de 20 empresas que le pertenecían al gobierno de México poniéndolas en manos de los extranjeros. Otros hicieron tratos con empresas extranjeras para que se llevaran nuestro petróleo. Es increíble lo que han hecho estos presidentes. Hemos preparado un compendio de los peores errores presidenciales que le costaron a México décadas de deuda, que tus tataranietos seguramente pagarán. Y otro hizo que México perdiera bancos y múltiples empresas. Y el otro pactó con empresas extranjeras para que se llevaran el petróleo mexicano. Te advertimos que si no quieres hacer corajes, es mejor que no veas este video. A continuación, los presidentes vendepatrias más recientes de la historia de México. México vivió una de las crisis más tristes y dolorosas, y millones de mexicanos lo perdieron todo. Casas, propiedades, dinero en el banco, cierre de negocios y empresas en bancarrota. En realidad, fue Salinas el culpable. Esta fue la crisis de 1994, también llamada efecto tequila. Dejó en la quiebra a millones de mexicanos. Descubre qué fue lo que realmente pasó. Y como dijo el expresidente Salinas en una entrevista, gasto corriente. México no invierte. Todo el dinero del presupuesto anual se va en gastarlo y nunca invertirlo. Ese es el problema de México, aseguró el expresidente. Que en México, después de su presidencia, hubo una devaluación sin precedente. Había la necesidad en esos momentos de crisis económica de ver a quién le echaban la culpa frente al válido enojo de los mexicanos por la crisis tremenda en la que los habían metido. Descubre el resto de la historia en este video. Imagina perderlo todo en cuestión de 2 meses. Tu casa, tu auto, incluso que tu dinero en el banco perdiera su valor y en un santiamén lo perdieras todo. Bueno, pues esto es lo que vivieron muchos mexicanos en 1994, hace más de 30 años. Después del deceso de una de las esperanzas más grandes de México, el candidato Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. Un candidato emergente llegaba para tomar su lugar, quien poco después se convertiría en presidente de México, Ernesto Zedillo. Con la llegada de Zedillo a la presidencia, su antecesor Carlos Salinas de Gortari había puesto en marcha un plan para recaudar fondos al país, poniendo en venta muchas empresas y bancos de México a la iniciativa privada. Y con ello y otros factores, se produjo una devaluación extrema al peso mexicano. Si eres menor a los 30 años, es muy común que escuches de tus padres y abuelos historias de gente que perdió vivienda, carros, trabajos y ahorros en cuestión de días. A esa crisis económica se le conoce como el efecto tequila. En Farwell Investor tenemos el origen, las causas y consecuencias de un movimiento económico que perjudicó arduamente a México durante su próxima década. Antes de iniciar, no olvides suscribirte en nuestro canal. La historia necesita ser contada, y más si tiene que ver con las monedas que tú debes guardar. ¿De dónde nació el efecto tequila? Cuando hay problemas post-fiesta, nunca nadie quiere buscar al responsable, sino culpar al tequila. Algo así sucedió en México en diciembre del 94. Mientras que Salinas de Gortari armó la fiesta al vender compañías como Telmex, ferrocarriles y varios bancos, nos tocó a los mexicanos convivir con la resaca del tequila por varios años. El recién electo presidente Ernesto Zedillo se encontró con un país endeudado y con una moneda sobreestimada. Y tras un par de anuncios económicos a los medios, la moneda mexicana sufrió una devaluación del más del 100%. Con ello, los habitantes mexicanos vieron cómo en menos de un mes,
perdieron todo valor de su bolsillo, viviendas e incluso su trabajo. Pero, ¿quiénes fueron los verdaderos responsables? ¿Salinas o Zedillo? ¿Se tomaron las medidas adecuadas? ¿Qué riesgo tenemos de que vuelva a ocurrir lo mismo? Ponte cómodo, pues en este video lo averiguaremos todo. Del cielo al infierno con Salinas. 1 de enero de 1993. Ciudad de México, México. Iniciaba un nuevo año para los mexicanos y con ello, el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Parecía que el país estaba más que encaminado al desarrollo tras haber firmado el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México era de momento un buen país para invertir y con los humos a todo flote. Carlos Salinas aprobó políticas económicas que a futuro serían insostenibles. Durante el gobierno de Salinas, se incrementó como nunca el gasto fiscal. Es decir, Carlos Salinas tuvo uno de los sexenios donde más dinero gastó. Cuando se gasta de más el presupuesto anual se crea un déficit o deuda, y por lo general ese dinero es prestado de un fondo mundial. Este déficit tan elevado al final de su sexenio provocó una deuda externa que el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, Bill Clinton, solicitó $20,000 millones para solventar la deuda a México. Antes de ello, este déficit provocó una devaluación del peso mexicano. Esto provocó una reducción de inversiones y la generación de puestos de trabajo. Y en un intento desesperado y absurdo, el Poder Ejecutivo decide poner en venta las múltiples empresas de propiedad de la nación a la iniciativa privada. También se privatizó la Banca Nacional. Salinas prometió que, mediante la venta de compañías gubernamentales, el país aumentaría productividad y dinero para atraer la inversión extranjera de Canadá y Estados Unidos bajo el Tratado Libre de Comercio. Y aunque en efecto esto ocurrió e incluso permitió ingresar a México en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pocos meses después, la mentira quedaría desmontada. Sabiéndose responsable, la administración de Salinas poco y nada hizo para desmontar este problema, provocando que la moneda mexicana se volviera de 3 y 4 cifras. Según algunos políticos, la razón era bastante simple. Salinas buscaba la presidencia de la Organización Mundial de Comercio, un puesto que no obtendría si anunciaba una devaluación de carácter histórico. Tras el cambio de administración, lo que se sabía de Salinas era apenas la punta del iceberg. Zedillo y lo poco que pudo hacer. Si miramos los índices de popularidad histórica de los presidentes de México, seguro que Ernesto Zedillo Ponce de León ni siquiera aparece. Es al que nadie recuerda. Parece que fue un simple espectador de lo que aconteció. El equipo económico de Zedillo tomó la decisión de subir la banda de la tasa de cambio fija a un 15%, lo que haría que la economía viera cómo se pasaría a ritmo de 4 pesos por dólar. Pero adicional a esto, se acabaría con muchas prácticas económicas no ortodoxas donde se buscaría frenar la fuga constante de dólares. Sin embargo, sus anuncios, lejos de generar esperanza, aumentaron los niveles de estrés económico, haciendo que el dólar se disparara a precio de la época de Salinas, de 3 pesos por dólar, hasta 8 pesos con 50 por dólar, y que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Para entenderlo de forma simple, la deuda que adquiere México es en dólares. Al paso del tiempo, si el peso se devalúa y el dólar sigue aumentando de precio, no solo pagarás el dinero inicial, sino tendrás que sumar todo lo que se devaluó tu moneda. La deuda era gigantesca. Eso hizo que el peso se devaluara. El país entró en un caos económico que provocaría pérdida de inmuebles, pérdida de los autos, despido masivo de trabajadores e incluso destrucción de la clase media. Pues a partir de ese momento, México entró en una crisis donde todos aquellos que no tenían reserva de dólares
perdieran todo lo que en algún momento habían construido. Entonces, ¿cómo hacer con un país económicamente destruido? ¿Qué medidas implementar para generar confianza? ¿Hubo una solución en el corto tiempo? Estados Unidos intervino. Y sí, puede que aún los políticos mexicanos estén cuestionando el hecho de pedir ayuda a los gringos. Pero mientras representantes del Congreso mexicano acuñaban este problema a la inclusión del país en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se presentó como una solución buscar ayudas y fondos en el mercado internacional. Lleno de miedo, inexperto en el cargo y con un país lleno de suicidios, protestas y quebrado, Ernesto Zedillo no le quedó otra que aceptar con la cabeza todo lo que se le impuso sin medir consecuencias. Y es que el mismo Departamento del Tesoro estadounidense tomó cartas en el asunto. Sin el apoyo de su Congreso, el organismo envió a México $20,000 millones por medio del Fondo de Estabilización de Divisas, incluso sin la aprobación del Congreso estadounidense. Además, se sumaron unos $30,000 millones más por diversos organismos. Casi $18,000 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional, $1,000 millones del Banco de Pagos Internacionales, $1,000 millones del Banco de Canadá y $1,000 millones de países latinoamericanos. Con esta inyección financiera, el peso mexicano se estabilizó en un monto de unos 6 pesos por dólar, pero ahora habría consecuencias. Por más que los países no admitirían condiciones públicamente, el gobierno mexicano se vio en la obligación de cumplir con agendas económicas impuestas para evitar que su economía se siguiera desbaratando. El error de México por poco arrastra a Latinoamérica. Aunque estamos hablando de un problema económico de México, para nadie es un secreto que la inestabilidad financiera ha sido una constante en Latinoamérica. Por ello, los más pequeños movimientos de la ecuación terminan afectando a naciones enteras. La mala jugada de México hizo que la deuda externa de Latinoamérica pasara de 34,000 millones a 521,000 millones, lo que provocó que naciones acostumbradas a la importación como Brasil, Venezuela, Chile y Argentina tuvieran consecuencias más que negativas. Menos proyectos para pagos a largo plazo, o incluso desconfianza de empresas por invertir en monedas locales. De allí que mientras en México a la crisis se le llama como error de diciembre, afuera se le conozca como el efecto tequila, pues resulta la forma más común para identificar ese momento histórico. Años más tarde, economías como la de Argentina, Ecuador o la propia Venezuela en años recientes han tenido procesos de devaluación tan altos como los que vivió México en esa década. México aún paga las consecuencias. Las obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se siguen cumpliendo y pagando para muchos políticos mexicanos. Aunque no haber recibido ayuda hubiese prolongado la crisis, la realidad es que en el embudo quedaron muchos mexicanos que vieron cómo su economía se pulverizó en cuestión de días. Aunque el gobierno federal realizaba un rescate financiero a bancos mexicanos conocido por Fobaproa, la sinceridad de la economía no vino con procesos de evaluación de la deuda de morosos en México, lo que provocó que aquellas pymes, empresas y personas que habían quedado en ruina en días no tuviesen forma de recuperar lo perdido. Por ello muchos dicen que, aunque en materia económica, Ernesto Zedillo Ponce de León terminó cumpliendo, ser la cara visible de una crisis y un bochorno a nivel internacional provocó que su sexenio pasara con más pena que gloria. México perdió desde ese momento un peso importante de votación y decisión en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, el gasto excesivo social fue la excusa perfecta para frenar a los gobiernos a dar las ayudas económicas necesarias a los países. Aunque México buscó apoyarse en los 3 millones de barriles al día en Pemex para levantar números, y por momentos lo hizo, la regulación del crudo por parte de la OPEP generó que el crecimiento de México sea todo lo que no prometió Carlos Salinas de Gortari. En plena tercera década de 2023, el crecimiento del PIB mexicano es lento,
así como la posibilidad de sus inquilinos a confiar ciegamente en su moneda. Algunos dicen que el freno económico de México, en plena era digital, le proporcionó al país un atraso económico de 20 y 30 años con respecto a otros países de América, además de seguir siendo los transportadores del petróleo pesado en el mundo. Por lo tanto, entre Salinas y Zedillo, pusieron un freno a una economía que presumía mejores números. ¿Y hubo responsables por el efecto tequila? Aunque los responsables siempre son muchísimos cuando se trata de la contracción y alteración de la economía en el país. La realidad es que los mexicanos siguen esperando por responsables que vayan más allá de un ataque entre expresidentes con un micrófono. Mientras que Salinas de Gortari se remite a decir que fue un error, las estimaciones económicas calculan que México deberá esperar 50 años, o sea, al menos 20 más de los actuales, para terminar de cancelar las deudas generadas a finales del siglo XX. ¿Quién le devuelve los trabajos a los mexicanos? ¿Cómo subsistieron las pequeñas empresas? ¿Quién paga por los suicidios colectivos que se generaron ante tales niveles de crisis? Mientras los políticos siguen embriagados de poder, México sigue padeciendo los efectos del tequila en México. Si te gustó parte de la información suministrada o tienes algún comentario que te haga recordar esa época, hazlo. En Farwell Investor nos encanta crear comunidad. ¿Tienes un tema o una crisis financiera que quieras que cubramos? Síguenos, danos like y comenta. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan, ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota. Son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas, un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar. Yo me propongo encabezar un gobierno para responderle a todos los mexicanos. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Hubo un hombre que con sus errores hace que México siga pagando las consecuencias. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Hoy conocerás cómo las decisiones de un hombre acompañado por un grupo de poder hizo sucumbir a una de las entonces mejores economías del continente americano. Hablamos del expresidente López Portillo, que debido a una ilusión petrolera, sucumbió en una crisis financiera tan dura
que millones de mexicanos quedaron en la ruina y lo perdieron todo por un mal manejo de las finanzas del país. Pero, ¿cómo podía un hombre acostumbrado a vivir en Los Pinos, comer los mejores cortes de carne del país, tener varias esposas con opulencia e incluso gastar cientos de miles de pesos en mansiones, compras y lujos, defender a México? Que no te mientan más. Hoy, en Farwell Investor conocerás la historia y el contexto de uno de los sexenios más lamentables y cínicos que se recuerde de la historia de México. Antes de iniciar y adentrarte, no olvides suscribirte a Farwell Investor y activar las notificaciones. Esta historia comenzaría de la siguiente manera. ...17 de agosto de 1981... Congreso de la Unión... ...antes Distrito Federal... México... Hoy, las expectativas de los medios de comunicación, de los políticos y del pueblo mexicano... recaen sobre cuáles son las aparentes soluciones y respuestas que dará su máximo mandatario ante una fallida inversión del país. Con un traje elegante de miles de pesos, un reloj fino en su muñeca y con una corbata verde para intentar conectar con el público, López Portillo se postra sobre un atril con varios micrófonos para declarar al país en bancarrota. ¿Cómo le dices a millones de mexicanos que endeudaste al país hasta la cabeza y no puedes dar ni siquiera patadas de ahogado? Para entrar en contexto te decimos, López Portillo ha llegado al poder bajo el bautizo de Luis Echeverría Álvarez, conocido como uno de los expresidentes más corruptos, ya que incluso el servicio secreto de este comandaba una banda de ladrones en la Ciudad de México, como lo ha dado a conocer recientemente el documental Ladrones Viejos de Netflix. A día de hoy, hay quienes están atentando en contra de la economía mexicana, por lo cual me voy a encargar de defender el peso como un perro. Una frase simple, sosa y que podríamos entenderla por parte de alguien que no tiene ni idea de cómo llevar un país, pero no de un presidente. Y es que para López Portillo esa frase bastaría para limpiarse las manos y para vanagloriarse de que México es grande. Pero la realidad es que fuera de su palacio, la realidad del país está cada vez más catastrófica. Pero, ¿qué quiso decir este hombre con esa frase? Todo eso te lo contaremos. La fiebre del petróleo y un López Portillo incauto que cayó en una trampa tan inocente de una burbuja financiera. Resulta que para finales de la década de los años 1970, México comenzó a descubrir varios yacimientos petroleros específicamente en el Golfo del país, razón por la cual a la fecha existe un complejo de plataformas en el estado de Campeche. López Portillo se convirtió el 4 de julio de 1976 en presidente de México. Apenas tomó la presidencia, se empecinó en modificar la apuesta y el modelo económico del país. Su objetivo, convertir a México en un país rentista del petróleo. El precio del petróleo comenzó a subir, pero México había tenido malas experiencias en la explotación del petróleo. México no tenía la infraestructura, máquinas, equipos y personal especializado en estas tareas. Montar plataformas petroleras en medio del mar, hacer la exploración, comprar maquinaria especializada y un largo etcétera, significaba un gasto tremendo al país. Pero como el petróleo subía y subía de precio, tomaron esa decisión errada de endeudarse con miles de millones de dólares. Se dice que esto fue una jugada de Estados Unidos para tomar el control de México, ya que ellos eran quienes subían el precio al petróleo. López Portillo quería emular lo que había ocurrido en Venezuela tras la crisis del petróleo mundial de 1973. Para ponerte en contexto, te decimos que mientras un barril de petróleo se comercializaba en 1971 a $1.80, en 1974 este tocaba los $11.65. Para López Portillo, no había mejor plan que ese.
Entonces, presentó lo que denominaría como la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales Sociales, en 1977. Una ley que se encargaría de modernizar e industrializar a México gracias a su petróleo. Pero todo salió mal y todo se fue al carajo. Es de llamar la atención que la ignorancia de gobernantes mexicanos que no tuvieron asesoría de especialistas financieros. México aumentó para 1978 el gasto público en un 38% con respecto al año anterior. Los egresos del país subieron a un 23% y la inversión pública creció en un 37%. Todo porque México estaba para nadar en dinero gracias al petróleo. La tasa de interés subía y en los bancos de México daban los intereses más altos. Había una sensación de que la economía iba bien, pero esa burbuja estallaría. Los países que estaban viendo cómo cada vez los precios del petróleo pasaban de $11,76 por barril a más de $30 en menos de 3 años, buscaron el ahorro y también el uso de otras energías. Esto trajo como consecuencia que los precios del petróleo se estancaran, mientras que López Portillo embargó al país apostando a que se duplicaría petróleo que ni siquiera aún se estaba explotando, con maquinaria y plataformas que se debían al extranjero. Estas son imágenes de López Portillo y su comité antes de que ocurriera la tragedia. Se le veía siempre confiado y sonriente, pero todo cambiaría en poco tiempo. La burbuja financiera del petróleo estallaría. El precio del petróleo cayó estrepitosamente y junto con ello arrasó a todos los mexicanos. Con todos los gastos públicos, el saber que México no tenía cómo pagar y que las deudas externas iban creciendo poco a poco, la moneda mexicana comenzó a perder valor y presencia en los mercados internacionales. Empresas grandes comenzaron a dudar de la estabilidad financiera de México y llegaron a salir en tan solo un mes más de $9,000 millones del país. Que la tasa de inflación se fuera a las nubes y que todo lo prometido por López Portillo quedara en promesas y como una de las estrategias económicas más absurdas, más estúpidas y más inocentemente idiotas que ha visto nuestro país. Las personas perdieron sus empleos, cancelaron las hipotecas de sus casas, perdieron su vivienda, sus autos, lo perdieron todo. México fue golpeado por una crisis devastadora que el presidente no tenía ni explicación ni cara, ni valor para salir al estrado en aquel 17 de agosto de 1982, en la que pidió perdón, llorando al pueblo de México. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. En una medida desesperada nacionalizó la Banca de México, es decir, tomó el dinero de los banqueros particulares para servir al país como decreto presidencial y una medida de emergencia de frenar un poco la crisis. Pero a decir verdad, el gobierno de López Portillo, con el excedente de dinero que llegaba a sus manos debido a los precios del petróleo, solo lo despilfarró. Financiaron obras monumentales. Nunca se reinvirtió la ganancia a la infraestructura del país. Como un pobre que se gana la lotería y en vez de hacer crecer el dinero mediante negocios, simplemente gasta el dinero y se queda pobre de nuevo. Eso mismo hizo el gobierno de López Portillo. Incluso, este hombre se encargó de cerrar la venta de dólares en el país para intentar frenar la salida de capital. Todas políticas desesperadas para intentar lavar su imagen. Tanto fue su daño que en la década tras su gobierno, la pobreza en México pasó de un 38% a un 64%. Un presidente despilfarrador, poco inteligente con vicios, ese fue López Portillo. Tuvo varias mujeres, mismas que son las que se quedaron con la fortuna del pueblo. Todo esto nos demuestra que eso de defenderé al peso como un perro no terminó pasando, pero su gestión de gobierno siempre será recordada como un gran fracaso. Es así como esto es un claro ejemplo de cómo no hacer las cosas y tener nulo conocimiento financiero.
El precio del petróleo está determinado por muchos factores, y es menester estar al pendiente de muchos de ellos, al mismo tiempo al estar invirtiendo en petróleo, y saber que si el precio de un bien sube mucho, tarde o temprano tendrá que bajar, y la bajada siempre es estrepitosa. Sus palabras en el estrado solo fueron palabras de alguien que agoniza financieramente, ya que no existe posibilidad alguna de la recuperación de esa deuda. Recordemos la frase de Joseph de Maistre: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Un pueblo de México que no se pierde los partidos de la selección mexicana, que sabe muy bien cómo va la telenovela, pero que tiene nulo conocimiento de cómo funcionan los mercados de valores y cómo funciona el mundo en base a las economías, y que ni siquiera entiende lo que dicen los presidentes o cómo funciona la gestión financiera de una nación. En fin, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Déjanos tu opinión al respecto y recuerda que si deseas aprender de finanzas, economía e inversiones en la bolsa de valores, tienes el enlace a un curso gratis en la descripción de este video. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Casas Geo, de la gloria al fracaso. Pasó de ser la constructora favorita del gobierno de México, realizando cientos de fraccionamientos por todo el país en los años 2000, apoyado por el gobierno de Vicente Fox, a terminar en la ruina total, declararse en quiebra y salir de la bolsa de valores. Casas Geo fue la mayor constructora de viviendas de interés social de México por excelencia, enfocándose en un acuciante y gravísimo problema como es la falta de vivienda, generando soluciones habitacionales accesibles. Y con el apoyo del gobierno existente realizaron construcciones de viviendas en terrenos no aptos para la construcción, lo que trajo múltiples problemas, quejas de personas que sus casas se caían a pedazos. Esta es la historia de nepotismo, compadrazgo y corrupción que vivió una de las constructoras más grandes de México. Casas Geo era la compañía que atacaba un sector desprotegido en México, la clase baja. Personas que les urge vivienda y son capaces de firmar lo que sea sin ver, para después tener deudas de millones de pesos a plazos de años que nunca verán el fin de su deuda. Principalmente a segmentos económicos más vulnerables, por lo tanto, los más numerosos. Es que este genio constructor estaba llamado a darle respuesta a uno de los problemas sociales más álgidos. Resulta que por allá de la década de los años 2000, en México se vivió una transición del gobierno del PRI al PAN, que al paso del tiempo no resultó ser ningún cambio. Vicente Fox era el presidente en turno que prometió llevar la vivienda a todo México y a todas las personas más desfavorables, sin saber que este tipo de discursos populares para ganarse al pueblo resultarían en un fiasco y en la quiebra de una de las constructoras más grandes de México. Era simplemente maravilloso escuchar su eslogan: Casas Geo, cambia tu vida. Y vaya que la cambió. Casas Geo no solo vendía casas, vendía los mayores sueños y anhelos de las familias mexicanas de bajos recursos. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año 1973, Ciudad de México. Un joven llamado Luis Orbañanos, de 29 años, egresado de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana, trabaja en el proyecto de construcción del transporte colectivo Metro. Pero este joven siente en buena medida que este trabajo no es lo que lo apasiona, que su verdadera pasión son los negocios, gusto que heredó de su padre el expresidente de Corpamex, Jorge Orbañanos, que viendo el potencial de su hijo decide regalarle 2 casas bien ubicadas en la ciudad para que las vendiera, y así comenzó su propio sueño. Este arquitecto observó lo que nadie había visto antes: crear casas en forma masiva a un costo reducido, aplicando la ley de oro, haciendo más con menos, beneficiándose de la economía de escala. Así nació este emporio, Casas Geo.
¿Sabías que por aquella época otro ingeniero hacía de las suyas en la construcción y fundó la mayor constructora de México? Su nombre era Bernardo Quintana Rioja. Nada más y nada menos que el fundador de ICA, empresa que construyó el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe y gran parte de las hidroeléctricas en todo México que gracias a ellas llevan luz eléctrica a tu hogar. Pero Casas Geo apenas era un bebé en pañales. Su crecimiento fue moderado pero sostenido, ganándose a pulso una buena reputación. Contó con innumerables premios y galardones. Año 2000, Ciudad de México. Aparece un hecho que marcará el destino de la compañía y fabricar viviendas para siempre. Gana la presidencia Vicente Fox. Su esposa, la controversial política Marta María Sagún, es íntima amiga de Luis Orbañanos y sus socios. Estos ven esta conexión mágica como la oportunidad de sus vidas y comienzan convenciendo al talón de Aquiles del presidente Fox, su esposa. Le presentan un megaproyecto vanguardista y ambicioso que pudiera sacar bastante rédito político como económico. Nada que perder y mucho que ganar. Sagún es la que verdaderamente mueve los hilos del poder y comienzan dándole luz verde para edificar en forma masiva como si no hubiese mañana. Estos proyectos estaban respaldados por el Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores, Infonavit, y otros entes gubernamentales, desatándose un verdadero frenesí por la construcción de viviendas y fraccionamientos nunca antes vistos en el país, cimentando el camino para otras desarrolladoras. En este sexenio Casas Geo registró un crecimiento inusitado, meteórico, a la sombra del poder. Esto fue gasolina para el negocio, encontrando múltiples fuentes de ingresos como de bancos de la talla de BBVA Bancomer, Santander, JP Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank y el Citibank, que estaban prestos a colaborar con la corporación a ojos cerrados. Fue la primera desarrolladora de vivienda que cotiza en la Bolsa de Valores de México. También la primera constructora mexicana en ingresar al mercado europeo a través del índice TIVEX. Toda una proeza en el mundo empresarial. Esto le permitió levantar extraordinarias sumas de dinero, llevando a sus directivos a la cúspide del sector empresarial. Los medios llegaron a calificarlo como los reyes Midas de la vivienda. Y como tales operaban hasta compraron un avión de lujo, un Bombardier, vestían diseñador, ostentaban relojes Rolex de edición limitada, autos de lujos, en el que recorrían el país en busca de su próximo gran desarrollo. Volaban desde Nueva York, Madrid, Londres, para reunirse con inversionistas globales que estaban locos para entrar en el negocio y no lo culpamos. Esta compañía rompía todos los récords estimados de crecimiento en ingresos. En sus tiempos de esplendor llegó a edificar hasta más de 50,000 viviendas por año. De hecho, Vicente Fox se ufanaba de tales logros. Todo esto era inédito, apalancados principalmente por el brazo del Estado con los ahorros de millones de trabajadores que cotizaban en Infonavit, apadrinados por Marta Sagún y su círculo cercano, que no eran más que las mafias que dominaban México, que según las investigaciones, la constructora pagaba el favor con jugosas donaciones a su fundación, Vamos México. En contraparte recibía numerosas concesiones y contratos leoninos, en terrenos de alto riesgo no aptos para vivienda y fraccionamientos, además aislados de los centros de trabajos, con la falsa promesa de instalar nuevas líneas de transporte. Gran parte del presupuesto familiar se iban en pasaje, y para colmo se le condonaba los impuestos alegando que eran de interés social. ¿No te parece que es para sentarse a llorar? Al comenzar las lluvias, comenzó a aparecer la verdadera cara de la constructora. Edificaciones sin servicios básicos de cloacas, muchas sin luz, agua potable, empezaron a cuartearse, literalmente a caerse a pedazos debido a la mala calidad de los materiales, de la nula supervisión y lo peor, construir casas a diestra y siniestra sin ningún tipo de planificación. Incluso sus dueños terminaron abandonando las Casas Geo, abandonando su único patrimonio. Muchos de los complejos urbanísticos se le llaman Chernóbil mexicano. Ahora son ocupados por delincuentes e indigentes que invadieron tales propiedades, tirando por el retrete todos los sueños de miles de mexicanos que confiaron en la desarrolladora y ahora se sienten estafados. La falta de servicio pasó a manos de la municipalidad, que tampoco quiere hacerse cargo por lo costoso de los proyectos, dejando a sus habitantes en orfandad,
y que nadie responda es y seguirá siendo inaudito e incomprensible. Año 2013. Debido a los escándalos cada vez más elocuentes, entre los cuales se demostró que vendía las casas con un sobreprecio de hasta el 40% y una descarada red de ilícitos y tráfico de influencias. Ningún gobierno o institución quería estar asociado con esta compañía y se le vino el mundo encima. Cayó por primera vez en impago y fue suspendida de la Bolsa Mexicana de Valores. También comenzaron a lloverle demandas privadas y colectivas. Comenzó a desmoronarse todo como un castillo de naipes. Año 2014. La compañía, en un intento desesperado, pide protección de la justicia. Entra en concurso mercantil para reestructurar la deuda, quedando Banorte como el principal acreedor, aportando una capitalización de 3,000 millones de pesos, la cual pretendía alcanzar construir 25,000 viviendas y sacar adelante 37 proyectos con una nueva directiva. Año 2018. Pasó lo inevitable. Las metas que se plantearon no fueron ni de cerca alcanzadas, lo cual le fue imposible generar efectivo y captar recursos suficientes. Se encendieron las alarmas de inmediato y Banorte levantó una demanda en contra de la constructora en razón del incumplimiento de sus obligaciones. Año 2019, 8 de marzo. El juez octavo de distrito en materia civil declara la quiebra definitiva de Casas Geo, y de esta manera concluye esta novela que da fin a una de las tramas de corrupción sin precedentes en el país, así como pone fin lo que hace 20 años parecía imposible: la quiebra de la constructora de interés social más grande de México y una de las más antiguas, que terminó desangrando a todo un país. Pero no solo se llevó por delante proveedores, acreedores y bancos, se llevó algo más importante: esperanzas, ilusiones de un futuro mejor para los trabajadores de bajos recursos, dejándole un golpe devastador a la confianza por parte de entes gubernamentales, así como ahuyenta constructoras que puedan apostar por el sector de viviendas de bajo costo. Las consecuencias son irreparables, que va más allá de lo económico y psicológico. Por eso es necesario tomar medidas ejemplarizantes para prevenir este tipo de prácticas, regulaciones más estrictas, crear mecanismos de protección para los trabajadores para evitar que estas situaciones se repitan. El flagelo de la corrupción en todas sus formas no es más que un cáncer que termina acabando con todo lo bueno que pueda tener un país, así como una ambición desmedida de los actuantes, al no ver que luego de la borrachera queda la resaca que muchas veces las pagan los que no tienen nada que ver con esto. ¿Recuerdas esta constructora? ¿Qué opinas? ¿Qué hubieses hecho tú distinto? Dime si conoces un fraccionamiento abandonado o que le falte uno de los servicios. ¿Qué opinas de la corrupción? Por favor, tu opinión es muy importante para nosotros, y si quieres saber más historias sobre estos temas, déjanoslo saber en los comentarios. Hasta un próximo video. Que nadie dude que el hombre ha evolucionado con el paso de los años. Y es que, aunque el oxígeno nos permite estar con vida, la electricidad es la que mueve al mundo. Y justo por ello, hablaremos de una compañía con más de 170 años de historia. Es la que comanda el desarrollo a nivel mundial con sus energías. Estamos hablando de Iberdrola, la compañía de origen español que no para de crecer y se impulsa como un faro de luz para el nuevo mundo. ¿Cuál fue su relación con el gobierno de México del sexenio de Felipe Calderón? ¿Por qué se dice que tenía preferencia por esta empresa durante ese sexenio? Y se le concedió múltiples contratos y, curiosamente, después de que Felipe Calderón sale de la presidencia de México, se encuentra trabajando para Iberdrola. ¿Quién fundó la empresa Iberdrola? ¿A quién pertenece? Con más de 100 millones de clientes, Iberdrola entrega energía eólica, mareomotriz, nuclear, hidroeléctricas y también termoeléctricas.
Y es lo que explicaremos aquí. Hoy, en Farwell Investo, hablaremos sobre la compañía que solo en 2022 proporcionó al menos unos 37.000 millones de euros al PIB mundial. Pero, ¿cómo es que ha logrado mantenerse por tanto tiempo? ¿En quién tiene su origen? Muchas interrogantes, mucha energía y un sinfín de historia envuelve a la compañía de origen vasco que a día de hoy tiene a parte de Europa a sus pies e incluso cuenta con activos en Estados Unidos, Brasil y nuestro querido México. ¿Preparado para arrancar? Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Iberdrola, un faro de luz para el mundo. Al momento de disfrutar de este video, podemos decirte que la compañía Iberdrola cuenta a sus espaldas con 1,2 millones de kilómetros de redes en el mundo. Para ello, hacen uso de más de 4.500 subestaciones y 1,6 millones de transformadores de electricidad en el mundo, que a su vez generan más de 34 millones de puntos de suministros de electricidad a nivel mundial. A día de hoy, la compañía admite contar con más de 40.000 empleados directos en el mundo y que tienen al menos unas 90 nacionalidades diferentes. A esta lista debemos sumarles unos 400.000 empleados más que trabajan de manera indirecta con ella. Desde Iberdrola aseguran que para 2030 ya en Europa se contará con neutralidad climática, puesto que en estos momentos el 100% de la energía que entrega países como Alemania, Portugal o Reino Unido es 100% libre de emisiones contaminantes. Una historia de más de 170 años. Y sí, como te lo imaginas, son muchas las generaciones que han pasado por medio de esta compañía y su crecimiento ha sido exponencial conforme a las décadas. Aunque la compañía porta el nombre de Iberdrola desde 1992, gracias a la fusión que surgió entre las compañías Hidroeléctrica Española, conocida como Hidrola, fundada en 1907, y la compañía Iberduero, 1944, su historia es mucho más rica. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1840, en Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Sus primeros antecedentes nos trasladan al pasado. Corre la década de 1840 y una empresa de nombre Hartford City Light Company cuenta con una planta de 5 millones de pies cúbicos de gas, con la cual provee de electricidad a algunos hogares estadounidenses. Pero en el futuro, formaría parte del sueño que tenía el ingeniero Juan de Urrutia en la ciudad de Bilbao, España. Poco más de 50 años después, nos encontramos en el año de 1901, Bilbao, España. Un ingeniero emprendedor pasado de sus 35 años realiza una reunión junto a un grupo de empresarios vascos. Su plan era el financiamiento de un plan de capital de 20 millones de pesetas para construir la hidroeléctrica ibérica en el año 1901. Las ganancias calculadas son excelentes. El nombre de este hombre era Juan Urrutia. Este fue uno de los acontecimientos más importantes que marcan la génesis de lo que más adelante se convertiría en Iberdrola. Su objetivo: iluminar casas, empresas y distintos rincones de España que, para la época, apenas pagaban luz dependiendo de la cantidad de bombillas disponibles en casa. La hidroeléctrica ibérica se fortalecería por la revolución industrial, quedándose atrás el carbón. Esta comenzó a generar energía en Bilbao y en las ciudades de Madrid y Valencia, dando paso a la construcción del Salto de Ricobayo, una hidroeléctrica que daba energía a distintas partes del país y al mismo tiempo
permitieron a la compañía ganancias que le hicieron crecer a nivel mundial. Ya para el siglo XX, la compañía gozaba de gran capital en Europa y, por supuesto, también en los Estados Unidos. El ingeniero Urrutia fallecería apenas en 1925, a sus 59 años, con una corta vida, pero suficiente para ser pionero de la energía mundial. Al paso del tiempo, esta empresa añadió a múltiples inversionistas de capital público y privado para financiar todas las plantas energéticas de la cual se tengan registro. Actualmente la compañía pertenece a un amplio grupo de millonarios inversionistas. Iberdrola es hoy un líder energético global y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. Solo le supera Endesa y junto a ella y Naturgy constituyen casi el 80% de la producción de electricidad en el mundo. Para que te des una idea, el grupo Iberdrola suministra energía a cerca de 100 millones de personas de decenas de países. Cuenta con más de 600,000 accionistas. Tiene una plantilla de más de 40,000 empleados y dispone de unos activos superiores a 150,000 millones de euros. Sin embargo, la compañía, con su afán de responder a los señalamientos sobre su impacto ambiental negativo en el mundo, decidieron enfocarse a partir del 2001 en las energías renovables. La inversión de energía limpia inició en países donde ya tenía presencia, como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, por medio de la adquisición de compañías como Scottish Power, Energy East y Electro, todas contratos multimillonarios para adquirir sus servicios y controles. ¿Cómo conseguir esto? Pues te decimos que Iberdrola tiene en la actualidad activos casi incalculables. Su marca produce en Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Qatar, Estados Unidos, Francia, México, Italia y el Reino Unido. Un respaldo más que suficiente para seguir invirtiendo. Pero, ¿qué tipo de energía produce Iberdrola en la actualidad? ¿Energía limpia o tradicional? Aunque si bien los esfuerzos por recurrir a la energía limpia son igual de grandes que las compañías como Endesa y Naturgy, en estos momentos la empresa sigue manteniendo operativas estructuras térmicas y de las hidroeléctricas. Uno de sus puntos de producción más altos es la central nuclear de Cofrentes, ubicada en España, y que lidera la lista de las 4 o 5 centrales nucleares que tiene la compañía a nivel mundial. Iberdrola también goza de una experiencia de más de 50 años en cuanto a hidroeléctricas se refiere. Sus más grandes bastiones son la estación Tamega en Europa o la de Aldea Dávila en España, e incluso podemos destacar en Brasil su hidroeléctrica Baixo Iguazú. Las termoeléctricas también forman parte de su patrimonio. Solo en España tiene la central térmica de Los Arcos en Cádiz, o las de Murcia, conocida como las centrales de Cartagena y Escombreras. Llegaría el año de 2006, y con ello Felipe Calderón llegaría a la presidencia de México en medio de una polémica toma de protesta. Y con ello su gobierno impulsaría de forma notable la construcción de plantas de energía eléctrica con inversión millonaria, como termoeléctricas, plantas eoeléctricas y un megaproyecto hidroeléctrico con la segunda cortina más alta del mundo, denominada la hidroeléctrica La Yesca, ubicada en los límites de Jalisco y Nayarit. Sobre todo, en el tema de las plantas eoeléctricas y termoeléctricas tuvo influencia Iberdrola. La penetración de Iberdrola en México no es reciente. Iberdrola ha estado en México desde 1999. De hecho, llegó junto con la aparición de Brasil en su mercado. Durante sus más de 20 años de funcionamiento, la compañía ha instalado 17 plantas de ciclo combinado y producen unos 9.862 megawatts al país. ¿No lo sabías? Algunas de sus centrales son Monterrey 1 y 2, Altamira 3 y 4,
Altamira 5, Escobedo, La Laguna, las de Baja California y Topolobampo 2 y 3, y la de Tamazunchale 1, sin duda alguna la más famosa de todas. Lo que muchos no saben es que bajo el gobierno de López Obrador, Iberdrola ha frenado sus inversiones en el país, caso contrario a lo que ocurrió con el expresidente Felipe Calderón, quien otorgó muchos permisos y propició una reforma energética en el año 2008, y años más tarde, acabó trabajando para la compañía. Pero, ¿qué hace Iberdrola que la convierte en una compañía tan bien aceptada? ¿Por qué los países siguen invirtiendo en ella? Para asegurarse su futuro, la compañía de origen vasco se ha dedicado a generar contratos multimillonarios en el pasado. De hecho, ha estado en el ojo del huracán varias veces, puesto que detractores aseguran que se ha podido colar algunas motivaciones extras a los políticos para propiciar sus contratos. Iberdrola cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el año 2015. Estas iniciativas le permitieron que sus activos de 19.600 millones de euros a inicios de siglo se disparen en la actualidad a los casi 98.000 millones de euros. Inversión en las energías limpias. Hace un rato hablamos de la incursión de Iberdrola en la energía limpia, pero ¿son sus proyectos verdaderamente sostenibles? Iberdrola lo ha hecho así. En Glasgow, Escocia, existe el complejo Whiteley, uno que cuenta con la capacidad para producir unos 539 megawatts de electricidad y cubre una superficie de unos 55 kilómetros cuadrados. Solo en Texas, dispone de una central eólica que opera más de 404 megawatts de potencia e incluso tiene un radar para detectar cuando llegan naves migratorias. De esa manera, separan los generadores y no afectan las aves. Increíble, ¿no? Y en energía mareomotriz, Iberdrola no se queda atrás. Cuenta con centrales como la de West of Duddon Sands, Wikinger, East Anglia One, Songbrew, Vineyard Wind y el de Baltic Eagle, gran mayoría de ellas en Reino Unido, país que cuenta con el 44% de las instalaciones marinas en todo el mundo. Iberdrola y los objetivos del futuro. Puede que la compañía no haga mucho ruido en la televisión o en los anuncios de la internet, pero la realidad es que la compañía cuenta con parque eólico marino en el mar de Irlanda y se encarga de conectar por una línea de transporte de alta tensión a Estados Unidos con Canadá. Además de eso, presume de tener en Brasil el complejo de Los Calangos, la mayor instalación eólica que opera en América del Sur. Los cambios siempre dan un poco de miedo, pero no para Iberdrola. Y es que en poco más de 20 años, la compañía cambió su imagen de ser una de los mayores contaminantes a nivel mundial a ser categorizada como parte de las 100 compañías más sostenibles del mundo, según la compañía Corporate Knights. Seguro no tenías conocimiento de todo el poder de Iberdrola en el mercado de la electricidad, pero ahora lo sabes. Y si tienes ganas de saber más, no te despegues de Farwell Investor. Siempre subimos material de calidad. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.